olvidamos lo que prometemos. Don Martín fue internado en un asilo en el cual la pasaba todos los días admirando a una ancianita que se llamaba Martita. ¿Me está entendiendo? Ah, pícaro este don Martín, ¿eh? Ajá. Hasta que ya no pudo más y un día muy de mañana fue al comedor donde servían el desayuno para encontrar ¿a quién? A Martita, más que a comer el desayuno. Y terminando de desayunar, se dirige a su ancianita de sus sueños y le dice esto. Oiga, Martita, ¿le gustaría a usted ser mi novia? A lo que Martita respondió. ¿Qué creen ustedes que respondió? ¡Claro que sí! ¡Ahí está! Muy a gusto, los dos se iban conversando, pero muy emocionados. Al otro día, muy de mañana, se levanta don Martín y muy preocupado se dice a sí mismo, ¡ay, ay, ay! Yo recuerdo que le pregunté a Martita si quería ser mi novia, pero no me acuerdo qué me respondió. Muy preocupado, don Martín sale a buscar a Martita y le dice, Martita, yo recuerdo haberte preguntado ayer si querías ser mi novia. Y Martita lo sorprende y le dice, oh Martín, qué bueno que me haces esa pregunta. Yo me acordaba que había dicho que sí, pero no me acordaba a quién se lo había dicho. ¿Cuál es la enseñanza de esta experiencia? Porque usted me dirá, ¿y qué tiene que ver con el tema? Déjeme explicarle. Que tendemos a olvidar casi todo lo que prometemos hacer. No es mi deseo generalizar, porque no puedo generalizar, porque no todos nos olvidamos de todas las cosas o de los que prometemos, ¿verdad? Pero miren, hay gente, y vamos a ver esto, hay gente que no sabe hacer dos cosas al mismo tiempo, como por ejemplo, prometer y cumplir. Escuchemos el consejo de Dios, porque aquí no es lo que yo digo, es lo que Dios dice, porque es usted y es para mí también, ¿verdad? Muy bien, ¿qué dice el consejo de Dios? Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Cuando nosotros nos olvidamos de lo que prometemos, las personas que nos rodean piensan esto. ¿Promesas? Ja, 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 ja. Hoy en día lo único que la gente cumple son años. No promesas. En el tiempo de mis padres, y estoy hablando de años atrás, una palabra tenía peso y tenía valor. En el Antiguo Testamento una palabra tenía peso y tenía valor. Lo que uno prometía, lo cumplía, porque era de peso. Las cosas fueron cambiando a través de las generaciones. ¿Y saben por qué nosotros olvidamos lo que prometemos? ¿Por qué nos olvidamos de lo que prometemos? Porque nuestras emociones están envueltas. No porque hay buena mala voluntad, sino porque nuestras emociones están envueltas y entonces nos hacen olvidar lo que nosotros prometemos. ¿Qué son las emociones? Porque esa es la pregunta. Vamos a distinguir qué son las emociones y qué son los sentimientos para poder saber o entender el corazón de Dios. ¿Qué son las emociones? Muy bien. Creo que muchas veces nosotros confundimos lo que son sentimientos de lo que son emociones. Son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar en claro para poder saber si yo me muevo con mis sentimientos o me estoy moviendo con mis emociones, que muchas veces es difícil distinguir. A nosotros se nos hace difícil distinguir. Pero vamos a ver qué dice el diccionario de la Real Academia Española, porque ahí es donde nosotros nos vamos a basar. Por ejemplo, ¿qué es sentimiento? Sentimiento es un estado afectivo del ánimo producido por causas
que lo impresionan vivamente. Ese es un sentimiento. No todo lo que yo siento es verdadero. ¿Por qué? Ya hemos explicado de este púlpito que sentimiento es una palabra compuesta. Sentí y después miento. Quiere decir que muchas veces lo que estoy sintiendo está mintiendo. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Ahora, los sentimientos son más duraderos y las emociones son alteraciones del ánimo, que son pasajeras. Vamos a definir entonces la emoción. ¿Qué es emoción? Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa. Los sentimientos, dije, son más duraderos. Las emociones son alteraciones del ánimo que son pasajeras. Hoy, si por ejemplo yo me levanto contenta, mis emociones ven todo positivo. Pero si yo me llego a levantar triste o desanimada, mis emociones van a ver todo negativo, o sea, es algo pasajero. Muchas veces yo he escuchado a personas dar consejos diciendo, escucha tu corazón y déjate llevar por lo que te dicte. Yo no sé si usted habrá escuchado eso. Piensan que porque una emoción es fuerte, lo siento aquí adentro. ¿No escuchó usted eso? Aquí adentro me lo está diciendo. Entonces, porque esa emoción es fuerte, ya la doy como verdadera y válida en sí mismo, pero eso es un engaño. Es un engaño. La Biblia nos alerta en cuanto a esto, y escuchemos bien porque esto es palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Ahora, las emociones están muy relacionadas con el corazón. Y no debemos, por supuesto, anularlas tampoco, porque seríamos personas frías y personas calculadoras. El problema es cuando nosotros nos dejamos dominar por las emociones. Las emociones deben estar sometidas y conducidas por la palabra de Dios para tener las emociones correctas. Si nosotros no las tenemos, nuestras emociones sometidas a la palabra de Dios, entonces viene a ser puro sentimiento, pura emoción y viene a ser de la carne y no del espíritu. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener emociones en control. ¿Y cómo las vamos a controlar? Ahí esa es la pregunta, es donde queremos llegar. Muchas veces, escuche bien, durante una predicación o tiempo de alabanza, nos sentimos tan eufóricos y agradecidos a Dios que le prometimos servirle toda la vida. En ese momento mis emociones estuvieron envueltas. ¿Por qué? Porque me tocó la predicación, porque me tocó la alabanza, y en un momento de euforia le digo a Dios, Señor, gracias por este momento espiritual, gracias por lo que estoy sintiendo. Te prometo que te voy a servir toda la vida. Pero cuando viene un problema o alguna dificultad, pronto nos olvidamos nosotros de las promesas. He oído decir a muchos jóvenes, me gusta ese jovencito, me gusta esa jovencita, porque ese es el hombre o la mujer de mi vida. Porque así lo sentían y porque sentían un cosquillero o butterfly, como le dicen acá en el estómago, y entonces ya ese era el hombre de su sueño, la mujer de su sueño. Y no siempre las maripositas que nosotros sentimos acá adentro vienen de parte de Dios. Recordemos que nuestras emociones están envueltas. Y a veces sentimos muchas maripositas, pero después cuando nosotros actuamos por lo que sentimos, por lo que nos dicta nuestro corazón y no está basado en la palabra de Dios y comenzamos a envolvernos en esa relación, nos damos cuenta que nuestras emociones nos han traicionado. ¿Cuántos hemos pedido a Dios el bautismo del Espíritu Santo? Muchos. Y Dios viene,
nos bautiza en su Espíritu Santo. Y al poco tiempo ya ni hablamos en lengua, ni le oramos a Dios en lengua, ni usamos tampoco el bautismo del Espíritu Santo. Nos olvidamos de lo que le dijimos a Dios: si tú me bautizas con el Espíritu Santo, Señor, yo te voy a alabar y voy a hablar en lengua, Señor, hasta que yo pueda profetizar. Y nos olvidamos. Matrimonios que prometieron fidelidad hasta la muerte. Uno de los dos, en el camino hasta la muerte, se olvida de la promesa. Que le hizo no solamente a la esposa, que lo hizo a Dios y delante de un altar. No importa qué altar, sea evangélico o sea un altar tradicional, no importa. Pero la promesa se le hizo a Dios. Y de la noche a la mañana nos olvidamos de la promesa. ¿Por qué? Ay, porque mis emociones me están dictando otra cosa. Las emociones nos pueden engañar y por eso siempre tenemos que nosotros juzgarlas a la luz de la palabra de Dios. Mire, yo he escuchado decir a muchos cristianos, y es una pena que se escuche decir esto cuando estamos viviendo en el siglo XXI, cuando la tecnología está tan avanzada y se supone que tenemos que ser nosotros más bright, más inteligentes, que no tenemos que usar las mismas palabras del pasado. Y parece que a veces es como un contagio, lo dice una persona y lo repite otra y lo repite otra. ¿Por qué? Porque las emociones están envueltas. Y escuche lo que dicen muchos cristianos. Yo no necesito orar. ¿Para qué voy a orar? Yo no necesito escuchar la palabra de Dios. Si yo me puedo quedar en mi casa y entonces yo ahí me comunico con Dios, yo escucho la palabra de Dios en mi casa, porque si yo no siento de ir a orar, si yo no siento de ir a la iglesia, entonces soy siendo hipócrita. Buena justificación. Pero entonces mi pregunta es, si las emociones le están engañando, a mí el manual de instrucciones me dice y me enseña que debo orar sin cesar. Tengo que orar en mi casa, tengo que orar en el lavadero, tengo que orar en el automóvil, tengo que orar en el trabajo, tengo que orar en la calle, tengo que venir a la reunión de oración, etcétera, etcétera. Y también el manual de instrucciones me dice que no debo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo de hacer yo ahora con estas emociones? Tener las emociones bajo control. ¿Cómo podemos tratar con nuestras emociones a la luz de la palabra de Dios para no equivocarnos? Hay algunos consejos que nos pueden ayudar. Nuestras emociones forman parte de todo nuestro ser, eso ya lo sabemos, junto con nuestros pensamientos y junto con nuestros sentimientos. Por eso Dios nos exhorta a nosotros en Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Tengo que guardar mi corazón, porque de él, de mi corazón, es que emana la vida. ¿Qué quiere decir guardar mi corazón? ¿Que lo voy a esconder? No, no lo voy a esconder, sino llenarlo y protegerlo con la palabra de Dios y con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál era el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió esto en Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir que las emociones tenían que estar bajo control, el control de la palabra de Dios. Aquí vemos que cuando adoramos y alabamos a Dios, todo nuestro ser está envuelto, incluyendo nuestras emociones. Y lo triste es peligroso es cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y dejamos a un lado nuestra mente y nuestra razón. Y esto puede traernos consecuencias graves, muy graves. Por sinceras y fuertes que sean nuestras emociones, seguirlas a expensas del mandato divino es desobediencia abierta a la palabra de Dios.
Mi emoción puede ser demasiado fuerte, yo puedo sentir cosquilleo, puedo sentir butterfly, puedo sentir miles de cosas dentro de mí. Pero si no están bajo el control de la palabra de Dios, es desobediencia abierta a Dios. Yo no me puedo basar por lo que siento. Yo me tengo que basar por lo que la palabra de Dios me dice. Hay muchas cosas que yo siento que no las quiero hacer de la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo sí. Hay muchas cosas. Si yo quiero lo hago porque tengo el libre albedrío, pero voy a tener las consecuencias. Y después, ¿cómo voy a reclamarle yo a Dios? Señor, ¿por qué me pasó esto? Si el Señor me dice, yo te di la libertad para que escogieras, tú lo escogiste y ahora tienes las consecuencias, porque en mi palabra estaba bien claro. Si haces esto, recibes esto. Pueden ser bendición o pueden ser consecuencias y corrección. Entonces, si yo obedezco a la palabra de Dios, a pesar de que a mí no me guste, yo voy a recibir la bendición. ¿A cuántos les gusta perdonar? ¿Cuántos son fáciles para perdonar? Levante la mano. ¿Son fáciles para perdonar? Ok, me voy a apuntar los nombres de ustedes y les voy a hacer algo para ver si realmente me van a perdonar. Porque mire, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Yo tengo mucha teoría aquí, tengo muchos versículos bíblicos que me los conozco de memoria. Pero eso no quiere decir que yo los lleve a la práctica. ¿De qué me sirve tener tanta información aquí si no la aplico aquí? Es lo mismo cuando nosotros trabajamos en sanidad interior. Yo puedo tener mucho conocimiento de sanidad interior. Pero si yo no lo aplico cuando voy al campo de batalla, ¿de qué me sirve la información que yo tenga? De nada, de nada. Yo me puedo conocer la Biblia de tapa a tapa y Satanás también se la conoce, pero no por eso él obedece la palabra de Dios. Entonces, si yo conozco la palabra de Dios, mi responsabilidad es de no olvidarme lo que yo prometo. Porque las promesas que yo le hago a cada uno de ustedes, o a mi esposo, o a quien sea, yo se las estoy haciendo a Dios primeramente, y después al ser humano. ¿De quién viene la recompensa? De Dios primeramente, no viene del ser humano. Usted se puede cansar, mi hermano, esperando la recompensa de los pastores que quizás nunca llegue. Pero usted tiene que esperar la recompensa de parte de Dios, porque Él no se olvida, Él sí premia y sabe hacerlo de una manera que nosotros los humanos no podemos llegar a hacerlo. Las emociones que no nos llevan a acercarnos a Dios y a hacer su voluntad, grábese bien esto porque es importante, vienen de la carne y no del espíritu. Toda emoción que no me acerca a Dios o a su voluntad no viene del reino de la luz. Viene de mi carne y viene de mi espíritu. Yo creo que a ustedes una vez les conté algo que sucedió, se los voy a decir otra vez por amor a los nuevos y a aquellos que nos están escuchando. Tuvimos un seminario y al finalizar el seminario, justo antes de finalizar del seminario, la última predicación la impartí yo y hablaba del perdón. Y yo entiendo que perdonar no es fácil, pero no es imposible. Quizás sea un proceso, sea derramar muchas lágrimas, llorar delante del Señor, patalear delante del Señor. Sí, todo es un proceso, pero después a la larga el Señor, al ver la intención que uno tiene, nos ayuda a perdonar, porque no es fácil. ¿Cómo es fácil perdonar a alguien que abusa a un niño? ¿Es fácil perdonar eso? Si a mí me hubiesen abusado mis hijos, ¿es fácil perdonarlo? No es tan fácil. A veces nos hacemos mucho los espirituales, nos hacemos mucho los cristianitos, porque no estamos en esa situación. Pero cuando llega una situación como esa, es difícil. Nosotros conocemos a un pastor que le mataron al hijo trabajando. Fueron a robar y porque él quiso defender el supermercado, lo mataron a él. ¿Es fácil perdonar cuando uno le matan a un hijo sin que ese hijo haya hecho nada? No es tan fácil. Yo estaba hablando ahí del perdón
Y cuando termina el seminario se me acerca una persona, un varón, y me dice, quiero hablar con usted. Y le dije, sí, con mucho gusto. Estábamos en la mesa de los materiales. Y entonces me dice, ¿sabe qué? Dice, yo no estoy de acuerdo con usted. Le digo, ¿en qué no está de acuerdo? Porque usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, usted tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y dice, yo no estoy de acuerdo en perdonar porque yo no siento de perdonar a mi esposa. Le dije, bueno, nosotros no nos basamos por lo que sentimos. Nosotros nos basamos por lo que la palabra de Dios nos dicta hacer. ¿O no es verdad? Yo siento muchas cosas, pero hay muchas cosas que yo siento que no las puedo decir. Entonces tengo que tener cuidado, me tengo que controlar. Y me decía, sí, pero de todas maneras yo no siento perdonar a mi esposa y yo no siento perdonar a mi esposa y la palabra siento me la repitió, pero cientos de veces. Hasta que a lo último se me subió la italianada. Usted sabe lo que es eso, ¿no? Cuando hierve la sangre, porque no me estaba entendiendo lo que yo le estaba diciendo. No tenía ni que estar de acuerdo conmigo, tenía que estar de acuerdo con la palabra de Dios y le estaba explicando que los sentimientos no nos podemos basar por los sentimientos porque nos traicionan. Entonces ya cuando me subió la italianada le dije, mire, usted no siente perdonar a su esposa, pero ¿a usted le parece correcto que yo en este momento siento de darle una trompada que lo haga? Porque si él no siente perdonar, yo sentía darle una trompada. Y si nos movemos por sentimiento, entonces sintamos todo y conduzcámonos nosotros con lo que sentimos. No está correcto, está mal. Porque a mí la palabra de Dios no me dice eso. Pero ¿cómo le hacía entender yo a esta persona que no nos basamos por sentimiento? No me dijo más nada. Se guardó su lengüita en la boca y se fue a sentar. O sea, a veces hay que poner ejemplos para que pueda entender. Yo no me puedo basar por sentimientos. Si yo un día me levanto mal y tengo ganas de agarrar a patadas a todo el mundo, ¿voy a ir agarrando patadas a todo el mundo? Imposible, no se puede hacer eso. Entonces Romanos capítulo 8 versículo 9 nos dice de esta manera. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. ¿Quiénes son estos ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, el cuerpo de Cristo, no nosotros solamente acá, aquellos que nos están mirando, otros cuerpos de Cristo que se están congregando en otro lugar. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Nos podemos mover por emociones? Sí, pero entonces no puedo decir que tengo el Espíritu de Cristo. Ahí está la diferencia. El Espíritu mismo nos da el poder para dominar y distinguir nuestras emociones si son de Dios. Antes nosotros decíamos, tu conciencia te dicta. ¿Es verdad? ¡Ay, la conciencia me redarguye! ¡Ay, la conciencia me dice! Ahora nosotros no le decimos conciencia, el Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo me redarguyó. El Espíritu Santo me enseñó, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me dio a entender, el Espíritu Santo me reveló a través de su palabra, porque es el Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu, dice acá, de Cristo, y el que no lo tiene, entonces, no es de él. La Biblia está llena de historia de personas que cambiaron porque ellas creyeron que podían cambiar, y fueron tocadas y usadas por Dios. Por ejemplo, le voy a dar unos ejemplos para que pueda entender mejor. ¿Moisés fue llamado por Dios? Sí. Cuando Dios le dijo, quiero usarte para que seas líder de una nación, ¿usted recuerda qué fue lo que respondió Moisés en su emoción? Le dijo directamente, heme aquí, envíame a mí. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo Moisés en sus emociones? ¿Lo estaba llamando el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, Dios en aquel entonces. Pues el Espíritu Santo no moraba en ellos, pero sí existía. Se posaba una persona y lo usaba. Okay. Entonces, si Dios lo estaba llamando, ¿por qué Moisés en sus emociones se justifica y dice, yo? Como asombrado, ¿no? ¿Yo? Pero si yo vengo huyendo de Egipto porque mandé a un individuo. Eso le decían sus emociones.
Soy un asesino. ¿Cómo voy a ser el líder de una nación? Sus emociones. Ahora estoy aquí dándole de comer a estas ovejas, como si el Señor no lo hubiera visto o no sabía. Estoy aquí dándole de comer a estas ovejas y encima de todo esto soy tartamudo. ¡Wow! ¡Qué de problemas que tenía Moisés! Tartamudo, le daba de comer a las ovejas, había matado a alguien, estaba escapando. ¿Verdad? ¿Qué le contesta el Señor? O mejor dicho, Moisés todavía le dice, ¿cómo quieres que yo sea líder y que le hable a tu pueblo? Y el Señor en su sabiduría le dice esto. ¿No soy yo tu Dios todopoderoso, el Shaddai? ¡Wow! Imagínense que Dios nos está diciendo eso a nosotros hoy. Es para caer rendido a sus pies. ¿No soy yo el Dios todopoderoso, el Shaddai? ¿Qué tanto te vienes a justificar? Si yo he puesto mis ojos sobre ti y sé que lo puedes hacer, ¿por qué te justificas? Cuando Dios llamó a otro hombre llamado Gedeón, y conocemos la historia de Gedeón y hemos escuchado miles de predicaciones al respecto, cuando el pueblo de Israel estaba siendo acosado por los madianitas, un momento crucial en la vida de Gedeón, un momento de crisis en la vida de Gedeón, quizás un momento de crisis en nuestra vida también. Y Dios pone los ojos sobre cada uno de nosotros. Y Dios llama a Gedeón cuando el pueblo de Israel estaba siendo acosado por los madianitas. Mire que era difícil. ¿Saben lo que era zarandear el trigo? ¿Saben lo que es zarandear, verdad? Limpiar el trigo, lo mejor del trigo. Me imagino, ahora nosotros tenemos maquinarias, es fácil. Ni necesitamos hacerlo porque ya llega limpio a nuestros hogares cuando los compramos. Pero en aquel entonces había que hacerlo. Era un trabajo duro. Y venían los madianitas y le robaban las cosechas. Le robaban todo, qué tristeza, ¿no? Yo hubiese dicho quizás en el lugar de Gedeón, pero tanto trabajo para nada, me estoy esforzando, pero para nada. Estoy de sol a sol y para que venga otro y coma de lo que yo sembré y de lo que yo limpié. Era una frustración, me imagino que sería. Entonces la emoción de Gedeón, ¿qué fue lo que dijo Gedeón cuando Dios lo llamó? ¿Qué fue lo que le dijo? Extrañado, igual que Moisés, Moisés le dijo, yo, Gedeón usó otra palabra, pero era lo mismo. ¿A mí? Si soy el más pequeño de la familia, además soy miembro de la familia más pobre de la aldea. El Señor no lo sabía, menos mal que se lo dijo, porque el Señor no estaba informado de eso. Dios le responde, eso a mí no me importa, porque yo uso tus habilidades. Y cada uno de nosotros tenemos la habilidad de prometer. ¿Es verdad? Pero juntamente con la promesa, Dios nos dio la habilidad y la capacidad de cumplir. Exactamente igual. Dios puede usarme a mí y Dios puede usarte también a ti. Con todas nuestras imperfecciones, porque Dios las conoce, las imperfecciones. Yo creo que yo no conozco tanto mis imperfecciones como las conoce Dios. Quizás yo conozca 1, 2, 3, a lo mejor 5, no sé. Quizás usted conozca las suyas, pero Dios conoce las mías, más todavía. Él conoce mi sentarme y mi levantarme, Él conoce lo que yo pienso, lo que yo siento, cuando estoy a solas, no cuando estoy con la gente. Porque cuando estamos con la gente podemos ser muy buenos cristianos, podemos repetir versículos de memoria, pero a solas. ¿Quién soy yo a solas con Dios? Ahí en mi cuarto, cuando estoy Él y yo nada más, cuando estoy derramando mis lágrimas, cuando estoy llorando, cuando estoy pataleando delante de Él porque esto no me gusta, porque esto no lo quiero, porque esto lo quiero cambiar y no veo la solución y Dios me entiende y Dios me abraza y Dios me dice, no te preocupes porque yo estoy aquí, yo te conozco quién eres, sé que tienes debilidades, sé que tienes necesidades, pero para eso estoy yo aquí, para suplirlas. Aceptar la responsabilidad, cualquiera sea en nuestra propia vida,
la podemos aceptar, pero como dice la palabra, el que persevera hasta el fin, ese es el que llega a la meta. El que persevera. Porque muchas veces decimos, y lo hemos visto, hermano, yo no quiero ser negativa, pero quiero ser realista. Muchas veces cuando hacemos una invitación al altar, las personas pasan y aceptan a Cristo como su Salvador personal. La pregunta es, al siguiente domingo, ¿dónde están aquellos que aceptaron a Cristo? Aquellos que recibieron bendición y fueron sanados, como los 10 leprosos, pero solamente volvió uno. Y esa es la realidad, que nosotros prometemos cosas y después nos olvidamos. Yo no puedo imaginar un Dios que tiene más de 3.573 promesas. No tiene una que se olvide de alguna. Yo no puedo pensar en un Dios que se levanta a la mañana y que se acordó de usted y se olvidó de mí. No es ese Dios. Yo no puedo pensar en un Dios que a usted lo bendijo y a mí no. Porque la Escritura me dice que el sol sale sobre los justos y los injustos. Quiere decir que los que somos hijos de Dios porque le aceptamos a Él como nuestro Salvador personal, recibimos las bendiciones de Dios. Pero aquellos que todavía no lo hicieron, también reciben las bendiciones de Dios. Porque son seres espirituales igual que nosotros. Yo no puedo pensar en un Dios que hace acepción de personas. En un Dios que diga, ¿sabes qué? Yo a ti te prometo que te voy a dar esto, pero a ti no te prometo nada. No puedo pensar en un Dios así. Josué capítulo 5, versículo 3, dice, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas con vosotros. Santificaos. Cuando prometamos, cumplamos. Es fácil decir, I'm sorry, no lo pude hacer. I'm sorry, no pude llegar. Es muy fácil decirlo. Muy fácil. Pero dejamos el nombre de Dios pisoteado. Porque cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Cuando Dios promete estar, Él está. Cuando yo voy y hago peticiones, Dios me está escuchando, no está durmiendo, no se va de vacaciones, no tiene el teléfono descompuesto, ahí está. Entonces yo tengo que aprender ni de usted, ni de mi esposo, ni de nadie. Yo tengo que aprender de Dios, cómo es Él, porque Él es mi Padre Celestial y yo tengo que aprender de Él, sus características, su personalidad, su corazón. Eso es lo que yo tengo que hacer. Porque si usted me imita a mí y yo lo imito a usted, todos nos vamos a copiar de lo mismo. Pero yo, ¿a quién tengo que copiar? Si puedo usar una palabra copiar. A Dios. Porque Él nunca se equivoca. Siempre hace lo correcto. Sus justificaciones y mis justificaciones, dice la Biblia, que son como trapo de inmundicia. Pero cuando Dios habla, habla autoridad. Lo que Él dice, Él lo cumple, Él lo promete. Por eso es que podemos llegar a Él con libertad, sabiendo que nos está escuchando y sabiendo que Él nos va a responder. ¿Nos va a responder a su manera? Claro que sí, porque tiene toda la autoridad para hacerlo. Porque su manera va a ser la manera que me conviene a mí. Y yo muchas veces le pido cosas a Él que a mí no me convienen y que Dios las conoce mejor que yo. Y entonces Dios dice, no, ¿sabes qué? No es que no te quiera complacer, es que no te conviene lo que estás pidiendo. Te voy a enviar otra cosa que es mejor para tu vida. Dios quiere hacer maravillas en nuestras vidas. Dios quiere hacer maravillas en tu vida y Dios quiere hacer maravillas en mi vida y Dios quiere hacer maravillas en nuestras vidas. Pero tenemos que sujetar nuestras emociones, controlarlas a la luz de la palabra de Dios. Y cuando nosotros aprendamos a tener nuestras emociones en control, este lugar va a arder, hermanos. El Espíritu Santo va a estar dando vueltas aquí, por esto va a ser un incendio. Usted tiene que venir ya de su casa preparado para gozarse. No venga aquí esperando que le enciendan el fuego para que usted recién pueda adorar.
Se supone que tiene que venir como un carbón encendido. Y cuando venimos encendidos, entonces juntamos todos los carbones y esto comienza a arder y el diablo huye en el nombre de Jesús. Y comenzamos a recibir las bendiciones, comenzamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo, comenzamos a recibir la porción que Dios tiene para nosotros en este día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. La misericordia de ayer es diferente a la de hoy y va a ser diferente a la de mañana. Yo creo que ya no necesitamos esperar más. El Señor nos está esperando a nosotros con los brazos abiertos. Pero cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, seamos sinceros y digamos, Señor, ¿sabes qué? Reconozco que muchas veces he prometido y no he cumplido. Pero ya no quiero ser más ese tipo de persona, ese tipo de hijo tuyo. Yo quiero cambiar, Señor. Y recuérdame que cuando yo prometo algo, lo tengo que cumplir, a pesar de mis esfuerzos, a pesar de mi desvelo, a pesar de lo que me cueste. Lo prometí porque mi palabra tiene poder. ¿Lo dice la Biblia? ¿O no? Te has enlazado con los dichos de tus labios y has quedado preso. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si yo quiero vida, voy a hablar vida. Si yo quiero muerte, voy a hablar muerte. Pero no puedo decirle a Dios por qué me pasó esto. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de mis propias acciones. Y el Señor quiere que hoy nos desnudemos espiritualmente delante de su presencia. Y le digamos, Señor, yo ya no quiero errar más el blanco. Lo he errado por muchas cosas, mis emociones estuvieron envueltas, pero hoy quiero tenerlas bajo el control de tu Santo Espíritu. Y el Señor, así como le dijo a Moisés, como le dijo a Gedeón y como le dijo a tantos otros que nosotros conocemos a través de su palabra, Él puede hacer maravillas en nuestras vidas. El tiempo de los milagros no ha pasado. El mismo Espíritu que estaba en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, es el mismo Espíritu que está hoy. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Él no necesita cambiar, yo necesito cambiar. Yo soy la que necesito cambiar. Él es inmutable, Él permanece fiel, pero yo no soy inmutable, yo varío. Conforme a las circunstancias de mi vida, estoy variando. Y tengo que ser pareja en mis emociones. Nosotros las mujeres somos muy emocionales. Es verdad, el hombre es más parejo. ¿Por qué somos más emocionales nosotras las mujeres? Porque nosotras atravesamos por 18 cambios hormonales mensuales. Ya lo escucharon miles de veces de este púlpito. Entonces, las hormonas juegan un papel negativo en nosotras también. ¿Por qué? Porque hoy nos levantamos, y amamos a medio mundo y repartimos besos. Mañana nos levantamos con todos los cables pelados y no queremos ver a nadie. Porque así es. El hombre es más estable en sus emociones. Y no quiere decir que no las tenga, ¿eh? Es más estable. ¿Por qué? Porque él atraviesa solamente por 2 cambios hormonales en toda su vida. Cuando deja la niñez para entrar a la pubertad, a la adolescencia, y después cuando entra en la andropausia. I'm sorry, hermanos, pero ustedes entran en la andropausia también. Entonces ahí sí se produce un cambio hormonal. Pero el hombre es mucho más estable por esas razones. Ahora, no quiere decir que nosotras no podamos ser estables. Porque nos hemos casado con una persona que es más estable. Y ahí nos mantiene estables también, ¿verdad? Cuando a veces se nos va la estabilidad, ahí viene alguien con una soguita y nos mantiene estables. Aparte del Espíritu de Dios. Entonces, nuestras emociones juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Y si yo mis emociones no las tengo en control bajo el Espíritu Santo, siempre voy a estar en un roller coaster y las cosas en mi vida no van a cambiar. Al contrario, voy a traer más problemas y más problemas y más problemas y más situaciones difíciles. Pero cuando yo sujeto mis emociones al señorío de Cristo, entonces voy a tener mis emociones más estables. Y cuando voy a hablar, cuando voy a prometer,
lo voy a cumplir, porque mi promesa tiene mucho peso. Cuando yo le prometo algo a alguien y no lo cumplo, esa persona se desilusiona de mí. Y lo primero que me va a decir, ¿dice ser cristiana? ¿Dice que cambió, que tiene una relación con Dios? Pero promete y no lo cumple. Entonces la Biblia nos dice a nosotros que es mejor la buena fama que la plata y el oro. ¿Y cómo nos hacemos la buena fama? Con testimonio, ¿verdad? Y con lo que nosotros hablamos también. Esa es la manera de hacernos buena fama. Por eso el Señor hoy quiere que nos desnudemos nosotros espiritualmente delante de su presencia y le digamos a Él, Señor, yo sé que he fallado en muchas áreas, pero hoy llego delante de ti pidiéndote el perdón. Pidiéndote el perdón y sujetando, Señor, mis emociones a tu señorío. Que mis emociones de ahora en adelante estén basadas bajo la luz de tu palabra. Para que yo pueda tener emociones correctas. Hay muchas cosas, Señor, que yo no quiero hacer que están en tu palabra. Pero sé también y entiendo que si las pongo en práctica, yo voy a recibir bendiciones que sobreabunden. Por eso, Señor, te pido que me ayudes a mí, a no mirar mis emociones, a no mirar lo que siento, sino a mirar a través de tus ojos, Señor. Gracias. Gracias porque un día, Señor, tú has puesto tus ojos, tu mirada sobre esta vil pecadora. Y a ti te plació, Señor, tenderme tu mano, quitarme a mí del pozo cenagoso y ponerme en tierra firme. Y en agradecimiento solamente por eso, Señor, yo quiero obedecerte a ti, pero ayúdame porque te necesito. Te necesito en todas las áreas de mi vida, no solamente en una. Te necesito cuando voy a tomar decisiones, Señor. Porque si tomo decisiones conforme a mis emociones, quizás después yo me lamente. Pero necesito esperar la respuesta en ti, Señor. Yo siento en mi espíritu que hay personas aquí que tienen peticiones delante del Señor. Peticiones que aún no han sido contestadas. Pero esas peticiones que aún no han sido contestadas no es que Dios no las escuchó o que Él se olvidó. A través de ese silencio de Dios, Dios está actuando. Pero a través de ese silencio Dios nos quiere ver mover a nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué es lo que hablamos? Dios y nosotros trabajamos de la mano. Y cuando vamos de la mano con Él, y Él ve la manera en que nosotros nos conducimos, Él nos va a ir guiando, Él nos va a ir corrigiendo, Él nos va a ir exhortando y nos va a ir colocando en lugares aún mayores todavía. Por eso la Escritura dice, sé poco en lo fiel, que en lo mucho te pondré. Y si en esta mañana estas personas que tienen esa petición delante de Dios, que todavía no ha sido contestada, y están esperando esa respuesta, esas mismas personas, pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame porque no quiero ser el mismo cristiano de ayer. No quiero ser la misma cristiana de ayer. Quiero ser diferente. Ahí donde estás, levanta tu voz. Si tú quieres pasar al altar, el altar está abierto. No se le prohíbe a nadie pasar al altar, pero tampoco se le obliga a nadie a pasar. Porque uno tiene que pasar al altar porque lo siente, no porque lo obliga. No porque hay un llamado
que yo siento en mi espíritu tener una comunicación con Dios aún más cercana todavía. Pero no quiere decir que Dios esté aquí en el altar solamente. Dios está en todo lugar, en todo este lugar Dios se va moviendo con libertad. Y si tú te quieres quedar o el Espíritu Santo te indica que te quedes donde estás, quédate donde estás. Y comunícate con el Señor ahí donde estás. Pero recuerda, no le prometas ahora por emociones algo que tú sabes que es difícil cumplir. Pero si le vas a prometer algo, cúmplelo. No lo cumplas para que Dios te mande beneficios. Porque nosotros no hacemos altercados con Dios. Nosotros no hacemos trueques con Dios. Si tú me bendices, yo hago esto. Si tú me bendices, yo te doy. Si tú me bendices, no. Aunque Señor tenga que comer arroz todo el mes, tenga que comer frijoles todo el mes, no vas a dejar de ser mi Señor. Aunque tenga problemas y necesidades, no vas a dejar de ser mi Señor. Porque hay una gran diferencia en ser Salvador y Señor. El Señor es Señor de todo, del bolsillo, de los sentimientos, de los pensamientos, de los hechos, de todo. Yo no quiero solamente un Salvador, yo quiero al Señor, el Señor de mi vida. Por eso yo estoy delante de un Dios que es 3 veces santo. Un Dios que me conoce, hasta sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza. Y yo no puedo hablar con Dios justificándome. Y yo no puedo hablar con Dios sabiendo que lo que voy a prometer me es difícil cumplirlo. Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y Él se mueve con libertad. Tú te puedes llevar en esta mañana la porción que a ti te corresponde. Pero eso está en ti si la quieres. Tú has venido para dar y ya diste. Le diste alabanza, le prestaste atención al Señor. Ahora el Señor te quiere dar a ti. Y no te vayas de este lugar sin haber recibido ese regalo que Dios tiene. Dios tiene cosas maravillosas. Dios quiere sanar nuestros cuerpos y lo ha mostrado. Dios quiere sanar nuestro espíritu y lo ha mostrado. Dios quiere dar grandes dádivas y también lo ha mostrado. Y Dios quiere dar aún más y más y más y más. Salomón pidió sabiduría y por haber pedido